Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verlos por aquí. Vamos a hablar sobre las gripas y el regreso al colegio. Normalmente cuando los niños están en vacaciones pues pasan una época de descanso de tanta enfermedad, de tantas cosas que se presentan en el colegio por la comunión con otros chicos. Entonces, digamos que la etapa de vacaciones es una de vacaciones no solamente del estudio, sino también de las enfermedades. Y por eso siempre nosotros vemos que los niños, cuando salen de ese entorno en el que se comportan como de una forma tan hostil, por decirlo de alguna manera, en cuanto a enfermedades se refiere, viene una época de descanso para nosotros frente al tema de los moquitos y frente al tema de las toses y frente al tema de las fiebres. Yo siempre les pongo un ejemplo acá en consulta a los papás sobre cómo es la dinámica de las enfermedades en los niños cuando están en el colegio. Y les pongo el ejemplo del dedito. Si nosotros nos golpeamos un dedo con un martillo o con una piedra o con lo que sea, el dedo se nos va a inflamar bastante, se nos va a poner con mucho dolor, se va a poner morado y todo esto. En general, nosotros es lo mismo que nos pasa cuando un niño tiene gripa. Le dan moquitos, le da malestar, se inflaman las vías respiratorias. Entonces vamos a comparar el dedito con las vías respiratorias. Si yo me pego otro golpe a los 15 días en el mismo dedo, con el mismo martillo, mi dedo se va a poner peor que la primera vez. Y a los 15 días, otra vez. Y a los 15 días, otra vez. ¿Cuándo se va a aliviar mi dedito? Cuando yo le deje de pegar. Entonces un niño en guardería está entrando o en el colegio. Hablemos más de la guardería porque en el colegio no se ven tantas las enfermedades como con la misma frecuencia que en una guardería. Un niño le da gripa, el niño está feliz en la guardería, uno lo ve maluquito, pasan 3-4 días con su malestar general del inicio de las enfermedades, y al cuarto o quinto día ya el niño está con la mochilita puestecita diciendo que quiere ir donde los amigos. En general esa dinámica de que uno ya los ve animados con un moquito diciendo ese moquito no vale la pena, mandémoslo para la guardería, mandémoslo para el colegio que no le va a pasar nada. Vuelven a guardería, lo reciben los amigos y lo reciben otra vez los bichitos que pueden haber en el entorno. Entonces se suma una enfermedad más sobre la otra que traía y eso va a hacer que en general las enfermedades se perpetúen en el tiempo, que duren mucho más, que terminen complicándose con alguna dinámica, por ejemplo con una sinusitis o con una otitis, o que pues pueda existir una enfermedad más compleja en el pulmón, como una neumonía o una bronconeumonía. Entonces, en general, lo que yo les insisto mucho es que este manejo de las gripas en los niños es tener esa conciencia de que si yo estoy con mi niño saliendo de una enfermedad, démosle el tiempo al cuerpo para que se recupere del todo. Porque si nosotros los exponemos frecuentemente sin haberse mejorado del todo de una enfermedad, pues eso es lo que va a hacer que recurra o que se mantenga el niño enfermo, que el moco no se quite de forma normal como se quita cuando salen a vacaciones, que ya no se siguen enfermando tanto, y en general hace que el niño no se complique. Entonces, recomendaciones en esta época. Esperemos que este año aquí pues en Colombia notamos que está un poquito ambivalente el clima. Hay días que hay mucho sol, hay calor, hay días en que hay lluvia, y eso es lo que hace que los virus estén pues por ahí rondando y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les quiero dar para este reinicio a clases y para el manejo de las gripes? En general, lo más importante es que tengamos un aseo de manos adecuado, de que si mi niño está enfermo, nosotros no lo enviemos a la guardería para evitar contagio de otros niños, y que le permitamos al cuerpo que se recupere del todo de lo que le generó la enfermedad. Por ejemplo, le dio una gripa, dejemos que se quede una semana en la casa, ¿cierto? Yo sé que no es fácil para algunos padres dejar a los niños en la casa, porque la guardería en general se convierte en una herramienta para los padres poder ir a trabajar y tener un lugar donde les cuiden a sus hijos y demás, pero es tener esa conciencia, ¿sí?, de que si mi niño está enfermo, pues tener una forma en la que yo pueda cuidarlo o quedarme en casa. Ahorita con el teletrabajo pues se nos han facilitado un poco las cosas en ese sentido, y entender de que para que no tengamos un niño que esté constantemente enfermo o que esté tomando antibióticos de forma recurrente, permitir que su cuerpo resuelva, permitir que su cuerpo sane
para poder evitar estas complicaciones importantes. Cuando tenemos segundos hermanos en casa, sobre todo los bebés, los niños que llegan de la guardería, una recomendación que les doy siempre es que les cambien la ropa, porque hay muchos virus que pueden estar pegados en la piel o incluso en la ropa de los chicos, que les suelen la nariz, o si le quieren dar un bañito, que les den un bañito como para que se limpie de todas estas circunstancias que pueden llegar a traer y que pueden ser más fuertes para un bebecito que para el mismo chico, porque ya el chico ya tiene las defensas creadas para que no se enferme recurrentemente con ese virus, pero eso se lo pueden llevar a otras personas, incluso a los mismos papás. Hay papás que me dicen, no, cada que el niño se enferma yo me enfermo y entonces me incapacito para ir al trabajo y demás. Entonces yo creo que son recomendaciones muy simples, que yo creo que el COVID, en la pandemia con el COVID las vivimos en el día a día. Nosotros los médicos las tenemos muy claras, porque el lavado de manos es de las cosas en las que nosotros más insistimos para evitar el que se riegue una enfermedad de un lugar a otro. Entonces digamos que esas dinámicas ya las teníamos, pero para ahora que todo el mundo está, y sobre todo los niños que son supremamente inteligentes y tuvieron muy buena adherencia a esas dinámicas de prevención, yo creo que podemos echar mano de ellos, que los niños obviamente sigan haciendo esa misma dinámica de lavarse las manos, de usar el tapabocas en caso de que tengan gripita en casa para evitar el contagio de otras personas, y ya está. Ahora, esperemos que este año sea diferente al año pasado. Yo en 20 años que llevo de pediatra no había visto una temporada invernal tan larga. Es que son de marzo a noviembre, vimos muchas enfermedades respiratorias. Vimos COVID, sí, claro que sí, nos tocaron pacientes con COVID, pero vimos muchos virus, había más de 8 o 9 virus. Vimos metanemovirus, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, influenza, bueno, otros tipos de coronavirus. Entonces el manejo y la clínica son muy parecidos porque es puro manejo sintomático. El niño generalmente le da su malestar, que le dura más o menos unas 72 horas, y posteriormente le dan sus moquitos y su tos. Esa fase aguda febril es una fase que hay contagio, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y hay virus que se pueden devorar incluso más. Hay fiebres que te pueden durar hasta 10 días, 10, 12 días, dependiendo del tipo de virus que tengan. Y hay virus que pueden sumar en una misma enfermedad, digamos, síntomas. Entonces yo puedo tener un niño que tenga el influenza, el adenovirus, el coronavirus en la misma enfermedad, y eso todo va haciendo que se enfermen, pues obviamente, los chicos y que tengan mayor sintomatología. Venden o se ofrecen medicamentos como para reforzar un poco las defensas, por decirlo de alguna manera. No hay una verdad absoluta frente a ello, ¿sí? Yo pienso que la mejor defensa que podemos tener nosotros es una muy buena alimentación para con nuestros hijos, y hacer, pues obviamente, todas estas medidas generales. Definitivamente el sistema inmunológico lo vamos madurando paulatinamente, y ese sistema inmunológico madura desde el momento en que nacemos. La lactancia materna nos está proveyendo muchas cosas para todo ese sistema inmunológico. Las vacunas que nos estamos aplicando, sobre todo en ese primer año, que son bastante en número, ¿sí? Y obviamente la guardería, que es una etapa en la que, por la edad en la que están y con todas las cositas que ya se han gestado con las vacunas y demás, pues empiezan a exponerse a virus y demás, que van a hacer que ese sistema inmunológico empiece a crecer un poco más. Cuando maduramos del todo, más o menos a los 7 años que terminamos primera infancia, ya tenemos un sistema inmunológico parecido al de un adulto, y eso nos va a hacer menos vulnerables a ese tipo de enfermedades. Volver al colegio significa volver a exponernos a este tipo de situaciones, pero con lo que les he expuesto en este live, pues ustedes van a tener herramientas para que todo les funcione. Cuéntenme ustedes qué inquietudes han tenido por aquí. Yo voy a revisar si aquí me han hecho alguna pregunta para ver si las respondemos de una vez. Por aquí estamos. No, veo que no hay preguntas por acá todavía. Aquí está una. Bueno, doctor, ¿qué puedo hacer si mi niña de 3 años no para de toser, tiene 3 días con mucha tos? La tos es el signo, digamos, más
más común en las infecciones respiratorias. Y digamos que en general el tiempo de evolución, cuando yo se lo digo, se lo decía a los estudiantes de medicina que rotaban conmigo, no miremos tanto el síntoma, sino miremos más es el tiempo de evolución del síntoma, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y se lo digo mucho aquí a los padres de los pacientes. 3 días de tos y mucha tos puede ser la fase aguda de una enfermedad, que puede ir sumado a que tenga de pronto fiebre, o que tenga mocos, o que tenga malestar. Eso puede ser en un momento agudo, pues algo esperable. El mejor antitusivo que existe, o el mejor remedio para la tos que hay, es el agua. Entonces, el agua, hidratar esas vías respiratorias es lo más importante, y mantener la nariz muy limpia, porque si tú le dejas la nariz sucia, respira por la boca, y respirar por la boca se le seca la garganta, eso va a llevar a que esa tos se le exacerbe mucho más. Una tos, más o menos una gripa normal, puede durar 2 semanas, ¿cierto? Si después de 2 semanas de tos sigue teniendo mucha tos y en vez de mejorar empeora, o incluso después de 10 días, si en vez de mejorar empeora, lo que deben hacer es consultar, porque ya hay que pensar o que tenga una sinusitis, o que esté teniendo silbido en el pecho, o sea que tenga el pulmón apretado, o que tenga las dos, que tenga compromiso de los senos paranasales y del pulmón. Aquí me hacen otra pregunta. Mi niño se enferma mucho de gripes, faringitis y otitis, amigdalitis. Cuando le pasa esto, ¿le puedo seguir dando algún medicamento para prevenir? Si estás dando algún medicamento para prevención, o estos medicamentos que utilizan algunos homeopáticos para reforzar un poquito el sistema inmunológico, pues no habría por qué no hacerlo. Incluso algunos recomiendan subir un poco la dosis, obviamente guiada por tu pediatra, para que le ayude incluso a mejorar un poquitico la enfermedad, o por lo menos a los síntomas, a controlar un poco los síntomas. Pero hay que determinar la edad de tu hijo, mirar en qué entorno está, que le predisponga a que se enferme tan frecuentemente de esa otitis y amigdalitis, y confirmar muy bien el diagnóstico, porque muchas veces una garganta roja no necesariamente es una faringitis. Hay que mirar el contexto siempre de todo para uno poder determinar si hay que hacer alguna medida especial o no. La gran mayoría de casos, digamos que son niños que se exponen en un ambiente un poco más hostil, o que tengan una base de alergia, que también es importante. Los niños que son alérgicos, que sufren de rinitis y que sufren de asma, pues pueden tener también cierta predisposición. El frío, digamos que no es un factor de riesgo. Todo el mundo tiene digamos como la creencia de que el frío genera alergia. Y yo siempre les explico de esta manera lo que es el frío. El frío es un disparador, como lo puede llegar a ser la pimienta, por ejemplo. Si yo les soplo a ustedes pimienta, esa pimienta los hace estornudar, pero ustedes pueden comer pimienta en sus alimentos y no pasa nada. Entonces la pimienta, si se inhala, puede generar estornudos. Eso no quiere decir que yo sea alérgico a la pimienta. El frío per se me puede generar a mí estornudadera, así yo no sea alérgico, pues simplemente por la reacción que se genera en el cuerpo. Ahora, en un paciente alérgico puede hacer que se exacerbe un poco más la dinámica, ¿cierto? Y que la tos y el estornudo se presente más. Pero no quiere decir que porque tenga frío entonces me esté dando otitis o gripas a repetición. Entonces es como mirar bien el contexto, como para poder determinar si hay algo ahí. Juliana me pregunta a qué edad podemos decir que ya tiene las defensas más fortalecidas para que en nuestro caso los virus que puedan traer ya no le den tan fuerte a Martín, que Mateo le lleve a Martín. Entonces, a ver, Juli, es más o menos a los 7 años, como te decía, se madura ya ese sistema inmunológico. En general, las gripas hasta las puede llevar el adulto, ¿cierto? O por nosotros mismos llevar el virus. Nosotros los médicos, para nuestros hijos, podemos llevar virus a casa si nosotros no nos lavamos bien las manos, si nosotros no tenemos las medidas pues, como normales de aseo que se deben hacer. Entonces, digamos que todos podemos ser vectores, o sea, los que llevamos el virus a la casa, no solamente los hermanos mayores, pero sí se supone que ya después de 7 años estamos mucho mejor. Buenos días, doctor. Quería saber si el Engistol sirve y por cuánto tiempo se le da a mi bebé 22 meses. Es un medicamento que es utilizado mucho en bioenergética, pero realmente estudios que te digan funciona o no funciona, yo no podría darte. De hecho, incluso a través de estos espacios, trato yo no de hablar mucho de medicamentos, porque eso se debe ser muy, muy de la mano con el médico de ustedes, para que no se generen problemas, porque pues uno puede decir aquí una dosis
X y resulta que puede que le caiga mal a tu bebé y demás. Entonces prefiero evitar como dar dosificaciones y tiempos. Lo puedes hablar con tu médico, es un medicamento que sí lo utilizan en algunos casos para ello, pero como te digo, orientados por tu médico de cabecera. Muy bien. Mi hijo le dio gripe el 23 de diciembre y aún tiene tos seca, no sé qué darle. Estefa, yo te sugeriría que consultes porque ya desde el 23 de diciembre y estamos a 17 de febrero, han pasado casi 2 meses. Por encima de 14 días la recomendación siempre será consultar. Es muy posible que te diga o está silbando en el pecho o tiene una sinusitis. Son las dos posibilidades que hay que buscar. Obviamente eso te lo va a explicar mucho mejor tu médico según los hallazgos que se encuentren en el examen físico de tu hijo, pero sí es importante que consultes porque nos pasamos todo el tiempo dándole medicamentos como pañitos de agua tibia y no estamos matando la culebra por la cabeza. Entonces obviamente eso va a hacer que se perpetúen los síntomas en el tiempo y tu hijo va a estar muy incómodo con una tos ya de 2 meses casi. ¿Sí? Adicional a la higiene es posible reforzar defensas, vitaminas. Yo lo que les digo siempre es utilicen el tema de la buena alimentación, o sea, la alimentación es importante, ¿sí? Mantener un buen sistema inmunológico en un niño bien nutrido es lo más importante. Estos niños que son piquires o que tienen una alimentación un poquito no tan balanceada, pues eso es algo que no les va a ayudar mucho. En general, pienso que esa es la base. Hay vitaminas que se utilizan. Yo siempre he dicho que la hipervitaminosis es una de las causas de inapetencia, entonces también es una sustancia que sirve como medicamento y que creería yo es importante que la utilicen bajo una orientación adecuada, porque no todo el mundo requiere vitaminas, ¿sí? Entonces para que tengan eso en cuenta. El Montelukast me ayudó mucho con mi hijo y sus enfermedades respiratorias alérgicas. Nati, lo estás hablando muy bien. En la alergia, ¿sí?, uno de los medicamentos que podemos utilizar es el Montelukast. Tiene unas indicaciones específicas, entonces obviamente yo no podría decirte que todo niño alérgico pueda tener que utilizar ese medicamento. Tiene unas indicaciones específicas, una dosificación específica, unos efectos secundarios que también hay que saber que existen para que el padre esté pendiente que están y pienso que es importante que te guíes con tu médico hasta cuándo lo vas a dar y de qué forma, ¿cierto? Ahora, estos chicos que son alérgicos muchas veces creemos que es que se enferma mucho de gripa y lo que tiene es una alergia y por eso, como bien tú dices, te ayudó con las enfermedades respiratorias alérgicas, porque al controlarse esas enfermedades pues tú vas a notar que la que llamabas una gripa era más una rinitis y se controla adecuadamente. Muy bien. Estamos... Después de una virosis tratada con antibióticos, ¿a cuánto tiempo se le puede poner la vacuna de COVID a mi hijo de 3 años y medio? La vacuna se la pudieras poner un mes después, dependiendo del antibiótico que le hayas dado. Ahora, me queda una dualidad acá importante y es que una virosis tratada con antibióticos no tiene mucho sentido, porque los virus no se tratan con antibióticos. Entonces habría que entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que por qué te mandaron un antibiótico y dependiendo del antibiótico y el tiempo que lo hayas dado, pues uno tendría ya la determinación de en qué momento se le pudiera poner la vacuna. Muy bien. A mi niño de 3 también le duró 2 meses y creen que es una alergia, le dio medicamentos, funcionó, pero apenas entró a la gente y volvió a lo mismo. Digamos que el jardín es un lugar muy bueno para los niños. Yo siento que la suma de cosas que yo tengo positivas del jardín hace que es un lugar invaluable para ellos. Incluso hasta las mismas enfermedades son positivas dentro de lo que pudiéramos decir positivas porque se están ayudando a moderar el sistema inmunológico. Pero inevitablemente, como les explicaba al principio de este encuentro, hay niños que van a la guardería que tienen síntomas que inevitablemente tienen que estar allá y pueden ser el vector de otros niños que están aliviados y que los van a enfermar. Entonces tú puedes tener a tu hijo muy bien en casa después de que haya salido de su gripe y que lo haya resuelto del todo y puede ir a la guardería y a los 2 o 3 días estar otra vez con mocos o con diarrea o con cualquier otra cosa. Esa es, digamos, como una de las cosas que más vemos. El tema no es que tanto se enferme, sino cómo maneja la enfermedad, que yo creo que esa parte
tiene mucho que decir a los padres. Y cada que mi bebé se enferma termina hospitalizado de una forma, digamos, no común y que termine siempre en un lugar que no deseamos que entre a los chicos, que es una unidad de cuidado intensivo, pues así habría que pensar que algo está pasando en el cuerpo de tu hijo. Pero en general la dinámica de que un niño está en guardería y vuelve y entra y vuelve y se enferma es como lo que más vamos a encontrar. La fexofenadina, me pregunta Susi, si se puede utilizar para quitar la gripa. No, la fexofenadina es un medicamento utilizado en alergias y utilizado en algunas circunstancias que nosotros llamamos producción de moco, pero no es que quite la gripa, se quita sola. La gripa es un virus, generalmente la producen muchos virus y es autolimitada. Quiere decir que los virus nacen, crecen, se reproducen y mueren solos, no hay necesidad de hacerles nada específico. Entonces, por eso te diría que es un medicamento que usamos en algunos pacientes como control o como manejo de ciertos síntomas inherentes a las secreciones nasales o a las alergias. ¿Cómo saber si es asma? Me pregunta Pringue23. Primero hay que mirar la clínica, hay que mirar cómo es el cuadro clínico, porque uno puede hacer un diagnóstico de asma con una primera valoración y es la suma de cosas. Ahí sí hay que empezar a entender un poquitico cómo es la clínica de tu hijo, qué factores de riesgo tiene, y si tiene 3 años o más, pues ya se pueden hacer algunos exámenes, unas ayudas diagnósticas para uno saber si hay inflamación o no de las vías respiratorias. Muy bien. Mi bebé le dio gripa en septiembre y después de ello le da tos ocasionalmente, cuando le da rinitis, eso no lo pasaba antes. Habría que mirar, Lili, porque sí me parece que desde septiembre acá es mucho tiempo. Hay que entender si no solamente es una rinitis, y puede ser que su pulmón esté también algo apretado y que pueda estar explicando un poquitico esa tos que tú dices que tiene desde esa época de forma intermitente. Muy bien. Aquí me pregunta Tatiana que le dio Montelukast para sus alergias a una niña de 4 años y que se la dio por 2 días, pero no dio ningún resultado. Ningún resultado. En 2 días vas a encontrar con algunos medicamentos, honestamente, Tatiana, porque es muy corto el tiempo. Eso es un medicamento más para tratamientos más largos, no tan cortos, en la medida en que el cuerpo va asimilando y va entendiendo que el medicamento está siendo utilizado para determinada función, pues uno ya va entendiendo la respuesta o va viendo la respuesta. Pero en esas fases agudas, para que tú veas una respuesta tan aguda es complejo, no lo veo tan factible. La loratadina que tú mencionas, pues sí tiene un efecto mucho más rápido, ¿cierto? Como puede ser cualquier medicamento que tú te tomas para un dolor de cabeza o alguna cosa, pues cualquier medicamento de estos. Muy bien. Dice: mi niño tiene 8 años, es un niño atópico y de un tiempo para acá se enferma hasta 2 veces o más del mes en la garganta, con dolor y otras ocasiones con fiebre. Ya le han tratado con antibiótico. Ahí habría que mirar, Tatiana Diosa, en el contexto de tener ya un niño más grande, porque si está más grande, 8 años ya es un niño que no esperemos que se enferme tan frecuentemente como vemos un niño más pequeño entre los 2 y los 4 años, y habría que determinar si sí están teniendo infecciones bacterianas a nivel de la garganta para ver si un otorrino tiene que tomar alguna acción. Pero sí sería un caso más como de estudio. En Soy tu Pediatra no, ya no tenemos convenio con EMI Gata. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien. Bueno, yo creo que esta conversadita las podemos seguir haciendo. Los había tenido un poquito abandonados yo por este medio de las redes sociales de Instagram. Yo creo que este año empezamos con una dinámica diferente. Vamos a estar un poco más activos. Hemos estado haciendo unos videos para ustedes muy interesantes. Sé que van a aparecer cosas nuevas que les van a gustar bastante. Nos vemos en un próximo encuentro para que hablemos cómo escoger o por qué tener una cita control prenatal pediátrica, para que ustedes sepan elegir al médico que quieren ustedes que los acompañe en todo este bello proceso de crianza que tenemos con nuestros hijos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.